Soy Felipe Leal, presidente del Consejo Nacional del Seminario de Cultura Mexicana. Les doy la bienvenida a este ciclo de conferencias entre el Seminario de Cultura Mexicana y la ANUYES. En esta colaboración, el día de hoy corresponde dar la conferencia al doctor Javier García Diego, un eminente y conocido historiador. Él nos hablará sobre la historia de la educación en México. Muy interesante tema. Adelante. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos de ANUYES, pero también del Seminario de Cultura Mexicana. Como les decía el jueves pasado, para mí es un altísimo honor dirigirme a la comunidad de la ANUYES, de la que de una u otra manera yo formé parte hace un tiempo, y hacerlo desde la plataforma del Seminario de Cultura Mexicana. También les dije en la sesión anterior que era imposible cubrir el tema de la historia de la educación en México en solo una sesión, y por eso solicité la venia y agradezco la confianza y el interés para tener una segunda sesión con ustedes dedicada básicamente al siglo XX. ¿Por qué era imposible cubrir la historia de la educación en México en solo una sesión? Porque era un reto insalvable. La historia de la educación en México rebasa los 500 años de antigüedad, es un proceso antiguo, prehispánico, ¿sí? Por su enorme complejidad, son diferentes niveles, por su amplia geografía, amplia y diversa geografía. No es solamente la historia de la educación en Ciudad de México o la historia de la educación en un estado en particular, sino que habíamos ofrecido la historia de la educación en México. Digamos, servicio, pues, con una enorme complejidad, porque estuvo dividido por géneros, niños y niñas, por extracto social o socioeconómico. Posteriormente, digamos ya en periodo novohispano, ese servicio educativo se complicó porque se vinculó a una religión, y no solamente a una religión, sino a una religión nueva, a una religión impuesta, a una religión de conquista. Y entonces la educación no solamente siguió, repito, dándose por diferente género, por diferente clase socioeconómica, sino también se le agregó el problema, la diferenciación por etnia, por raza, para criollos, para mestizos, para naturales, y agréguenle el problema de esta nueva religión que empezó a dejar de serlo conforme avanzaron los tiempos. Además, el proceso histórico para poder comprender la historia de la educación, valga la redundancia, implica contemplar otros ingredientes enormes. Por ejemplo, no se podría entender la historia de la educación en el periodo novohispano virreinal sin entender que España y por lo tanto el mundo hispánico en su conjunto, de lo que México era parte, éramos parte de la contrarreforma, lo cual implicó un rezago educativo enorme en todo el imperio hispánico. En el siglo XVIII llegó la ilustración, claro, una ilustración hispánica, menos jacobina, una ilustración católica. Luego vino el impacto de la independencia, el rompimiento de todo vínculo con el imperio hispánico, la industrialización, la necesidad de una educación técnica. Para mediados de siglo, la secularización, esto es el periodo de la Reforma, el conflicto entre Estado e Iglesia como los principales ofertores de este sistema educativo, la adopción de un nuevo modelo, el positivista. Y bueno, a partir de inicios del siglo XX, y con eso vamos a arrancar, pues la revolución con ese deseo de universalizar la oferta educativa, de acabar con la reducción de la matrícula a las grandes ciudades, y al decir las grandes ciudades, pues implica una reducción no solamente geográfica, sino socioeconómica. No es el mismo nivel socioeconómico del que vive en el ámbito rural del que vive en las grandes ciudades. Pero además, para el siglo XX también tenemos que contemplar, ¿sí?, estos ingredientes que acompañan a la historia de la educación. Uno, la aparición de nuevas ideologías. Esto es absolutamente relevante. Dos, la explosión demográfica, ¿sí?, el crecimiento de sectores que demandaban educación.
Y finalmente, 3, las relaciones económicas, educativas, migratorias en general con Estados Unidos, pues que nos obligan a otro tipo de educación. Entonces, si me lo permiten, y habiendo recordado la complejidad del tema y por qué tuvimos que pues, pedirles, solicitarles que dividiéramos el tema en 2 sesiones, pues comienzo. No voy a remontarme otra vez al porfiriato, que ya se revisó, claro, rápidamente, como todo en estas 2 sesiones, en la del jueves pasado, pero sí para señalar que al final del porfiriato, para no remontarnos a sus orígenes, podríamos hacer una evaluación medianamente positiva de los avances educativos durante esos años. Primero decir que en 1867, todavía durante la República Restaurada, pero 10 años después se inició el porfiriato, se empezó a poner en práctica el positivismo en México, procedente de Francia, aunque había positivismos también en Inglaterra, Estados Unidos y demás. De hecho, en México tuvimos influencia de positivismos ingleses también. El caso es que este positivismo fue despolitizar el combate a la presencia de la religión católica en la educación. Ya no era la confrontación política que había sido una confrontación ideológica que se había dado durante la Reforma, pero el objetivo era el mismo. El objetivo del positivismo era despolitizando esa polémica, pero sí reducir la influencia de toda educación religiosa o metafísica, como le llamaban los positivistas. Segunda consideración que es importante, durante el porfiriato tardío, 1900, bueno, no, antes, perdón, caracterizar que durante el porfiriato se dio prioridad a la educación primaria, se le trató de uniformar, se le trató de dar contenidos homogéneos para todo el país. También propio de un gobierno que encaraba el progreso económico del país, se dio mucha atención a la educación técnica y sobre todo a la agrícola. México era básicamente un país exportador de recursos naturales. Tercero, se dio también apoyo, interés, atención especial a la educación preparatoria. La creación de la universidad es tardía, es 1910, es prácticamente el último año del porfiriato, y hay que decir que la Universidad Nacional fue creada ese último año del porfiriato, ¿sí?, más como un compromiso político diplomático para los festejos del centenario que como resultado de una demanda del sector. Los jóvenes universitarios en México estaban muy satisfechos de la educación que recibían en las escuelas profesionalizadas nacionales, la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la Escuela Nacional de Ingenieros, la Escuela Nacional de Medicina, básicamente esas 3. Entonces se creó esta Universidad Nacional durante los festejos del centenario. Creo que pocos festejos pueden competir con una creación igual, a pesar de que haya sido una creación a medias. No hubo edificación de instalaciones propias. La Universidad Nacional era básicamente una oficina coordinadora de lo que se hacía en la Escuela de Ingenieros, en la Escuela de Medicina, en la Escuela de Jurisprudencia, en la Escuela Preparatoria, que desde entonces es parte de la Universidad Nacional, y bueno, de la nueva Escuela Nacional de Altos Estudios. Sin embargo, algo más importante era el compromiso. A partir de ese momento, aunque no haya habido instalaciones, repito, propias de una universidad, grandes construcciones y demás, aunque no fuera mucha la matrícula universitaria, 1000 jóvenes eran parte, conformaban esa universidad, incluyendo la preparatoria. Lo verdaderamente importante es que surgió el ideal, el compromiso, el principio, la semilla de que México debía tener finalmente una universidad moderna. No la habíamos tenido a lo largo del siglo XIX y yo cuestionaría el carácter de moderna para la Universidad Real y Pontificia, claramente contrarreformistas. Esto era prueba de que el país estaba maduro
de que era un país con voluntad de modernización. Sin embargo, a los pocos meses de creada la Universidad Nacional, estalló la Revolución Mexicana y todo el aparato, todo el sistema, todo el proyecto educativo tuvo que ser modificado. No solamente era la Universidad Nacional, es que en 1905 se había creado por primera vez a lo largo de nuestros 80 y tantos años entonces de vida independiente, se había creado una secretaría destinada al sector, al ámbito educativo, y bueno, todo esto vino a ser trastocado por la revolución. En algunos momentos interrumpida, pero yo diría más bien transformada. Entonces empecemos a ver, ya con el tema de hoy claramente definido, qué significó para la Revolución Mexicana la educación y qué significó para la educación la Revolución Mexicana. Primero que todo, lo que tenemos que decir es que suele asignarse a la Revolución Mexicana 3 problemas y por lo tanto 3 banderas, 3 objetivos. El primero, la democracia, una revolución que nació bajo el lema del antireeleccionismo, sufragio efectivo, no reelección. Después fue modificando sus posturas, sus propuestas políticas. El segundo reclamo, que aparece muy pronto, es el del ofrecimiento de tierras. México era un país de, redondeemos cifras, 15 millones de habitantes, más del 85% vivían en el ámbito rural y la mayoría de estos habitantes del ámbito rural carecían de tierras. Esto es, había muy pocos hacendados de enormes propietarios de enormes extensiones, una cantidad considerable, pero no suficiente, de rancheros y medianos propietarios y una cantidad enorme, preocupante de campesinos sin tierra, campesinos que trabajaban tanto para los rancheros o medianos propietarios como para las grandes haciendas del país. El tercer reto de la revolución, el tercer reclamo, el tercer objetivo, eran los derechos laborales para los trabajadores. Esta es una propuesta proteica, es una propuesta, digamos, hacia futuro, porque en México había muy pocos trabajadores industriales en ese momento. A pesar de ello, se previó, ¿sí?, que ahora sí que con mente visionaria, que el futuro de México y del mundo iba a ser industrial y por lo tanto se tenían que acreditar desde entonces los derechos sociales de los trabajadores. Pero había una cuarta demanda que estuvo presente en todos los programas y en todas las facciones, la demanda de educación. Este está presente desde el programa liberal del Partido Mexicano de 1906, claro, desde el exilio no pudo aplicarse, pero estuvo presente a todo lo largo de la revolución. Los momentos más importantes serían el artículo 3º en la Constitución de 1917, tercero y parcialmente el 130, ¿sí? Pero, y luego, claro, la creación de la Secretaría en 1921. Pero sería mezquino decir que solamente fue eso, solamente fueron los grupos, digamos, vinculados al constitucionalismo, los interesados en la educación. Pancho Villa estaba enormemente preocupado, ¿sí?, para que se ofreciera educación a los niños, obviamente en retribución a la educación que él no había recibido. Y también en los campamentos zapatistas, en los territorios dominados por el zapatismo, una vez que se hizo gobierno a partir de 1915, en Morelos y algunas zonas limítrofes de otros estados, la educación pasó a ser un tema fundamental. Entonces, lo tenemos, repito, en todos los planes y en todas las banderas. No me gusta jerarquizar, no me gusta calificar, pero bueno, ante la importancia de las otras 3, podemos aceptar, podemos decir que la educación era la cuarta bandera, el cuarto objetivo, el cuarto reclamo de la Revolución Mexicana. Y esto se ve que desde el gobierno interino de León de la Barra hubo propuestas. Claro, duró tan poco ese gobierno que las reformas pasaron a un segundo plano. Además tenía otras prioridades. Lo mismo podemos decir con Madero. Tuvo tantos problemas durante su presidencia que su proyecto educativo pasó a segundo plano.
pero Madero era partidario de la educación agrícola, él mismo había sido objeto de una educación agrícola en California, estaba interesadísimo en la educación industrial, Madero simpatizaba con la idea de aumentar las normales a lo largo y ancho del país, y bueno, sabemos que hubo gente cercana a él, vinculados al Ateneo que luego crearon la Universidad Popular. La gente inmediatamente menciona a José Vasconcelos. Yo diría, bueno, Alberto J. Pani, un miembro del Ateneo de la Juventud y el gran operador de la Universidad Popular, fue subsecretario de Instrucción con Francisco I. Madero. Con Victoriano Huerta, ¿sí? Por obvias razones, las razones bélicas, ¿sí? No vemos construcción de escuelas, casi todo su presupuesto se fue al renglón militar, y obviamente en las zonas afectadas por la violencia, pues se afectó inmediatamente la vida cotidiana de la instrucción, la vida cotidiana de las escuelas. Además, hay que considerar que un número considerable, ¿sí? Un número considerable, no quiero aquí llegar con frases hiperbólicas, pero un número considerable de profesores se afiliaron al ejército constitucionalista y que afiliados a este, pues tuvieron papeles de ideólogos o de secretario de tal o cual militar o de tal o cual político, o se dedicaron a hacer periódicos de ideología revolucionaria. Pero eso sí, lo que podemos asegurar es que durante el huertismo, las capitales de los principales estados no norteños, o sea, no Chihuahua, no Sonora, pero en fin, otras capitales del centro y sur del país tuvieron mayor normalidad en materia educativa. En cambio, en Ciudad de México, Victoriano Huerta tuvo grandes secretarios de instrucción pública, gente muy notable. Su gabinete o los gabinetes de Victoriano Huerta se caracterizan como los gabinetes con mayor peso universitario del siglo XX. Difícil de creer, pero es indiscutible en términos históricos. Uno de sus ministros de instrucción, Nemesio García Naranjo, pasa a la historia como el que acabó oficialmente con los planes de estudios positivistas. O sea, el golpe al positivismo, en términos ideológicos, procede del Ateneo de la Juventud. En términos institucionales, se lo dio el secretario de Instrucción Pública de Victoriano Huerta, Nemesio García Naranjo, neoleonés, ¿sí? Podríamos decir que parcialmente miembro del Ateneo también, no de los miembros protagónicos, pero él como secretario fue el que abolió los programas de estudio y los textos positivistas. Otra característica que tuvo la educación en la época de Huerta y sobre todo la educación media, la preparatoria, fue la militarización. Ante la invasión norteamericana a Veracruz, abril de 1914, Huerta en sus últimos meses militarizó la educación preparatoria. La educación universitaria y obviamente la educación básica, pues no tuvo tanta militarización. Como se podrán imaginar, y con esto voy a dar paso a otra etapa de la Revolución Mexicana, pues durante la época de los años duros, la educación y todas las actividades culturales se vieron reducidas de manera drástica. Claro está que la violencia afectó la vida cotidiana del sector educativo. Esto fue especialmente fuerte, por ejemplo, en 1915, cuando Venustiano Carranza instaló su gobierno en Veracruz. Entonces, conminó al sector educativo a que se trasladara a Veracruz, pero no es cosa de trasladar solamente maestros y profesoras. Bueno, y las instalaciones. Entonces, algunos de ellos se quedaron en Ciudad de México, pero sin control, sin salarios, en fin, un momento muy difícil del país. Esto se fue aclarando con el triunfo del constitucionalismo y con la instalación del Congreso Constituyente Querétaro, diciembre de 16, enero de 17, y sabemos perfectamente que el artículo 3 es el artículo dedicado a la educación. Fue uno de los artículos más polémicos. Las principales
discusiones. Los principales debates de todo el Congreso Constituyente no se dieron en materia agraria o en materia obrera, se dieron sin lugar a dudas para el artículo tercero, para el artículo dedicado a la educación. Y bueno, el resultado fue que en la educación elemental pública sí tendría que ser educación laica, obligatoria y gratuita. El objetivo era realmente limitar la influencia de la Iglesia Católica. Obviamente el artículo tercero le da al Estado el papel rector en la educación. Y bueno, otra característica de ese Congreso Constituyente es que en uno de sus artículos transitorios suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y la educación pasó a formar parte, pasó a depender de los municipios. Así dejamos la educación al término de la Revolución. Pero en 1920-21, con la llegada de los sonorenses al poder, se dio el gran cambio. El parteaguas en la historia de la educación del siglo XX se dio en 1920-21, cuando llegan los sonorenses al poder. Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles posteriormente, e invitan a José Vasconcelos, ¿sí?, a colaborar en su gobierno. Durante la presidencia interina de Adolfo de la Huerta, Vasconcelos asumió la Universidad Nacional. No era una universidad todavía autónoma, de hecho, durante el carrancismo se había suprimido ese nombre y había pasado a ser un departamento universitario, dependiente del Poder Ejecutivo. Vasconcelos claramente llegó, eliminó el nombre de departamento universitario, volvió a utilizar el nombre de Universidad Nacional y él se asumió como rector y no como jefe de departamento. Pero no solamente eso, solicitó y obtuvo la venia de el siguiente presidente, Álvaro Obregón, ¿sí?, de que desde la rectoría de la universidad él pasara a diseñar la nueva Secretaría de Educación Pública. Y Vasconcelos le dedicó varios meses siendo rector y varias horas a diseñar el proyecto de la Secretaría de Educación que se fundó en octubre de 1921. De hecho, para mí es uno de las grandes efemérides históricas que tendremos este año. Sí, la caída de Tenochtitlán en 1521, sí, la consumación de la independencia en 1821 y sin lugar a dudas 100 años después la creación de la Secretaría de Educación Pública, que no es lo mismo que simplemente restaurar la Secretaría de Instrucción Pública. Es otra naturaleza, otro objetivo. Y para mí, no voy a ponerme a competir aquí cuáles son las efemérides importantes. Bueno, imagínense ustedes lo que es el inicio de un país mestizo después de la caída de Tenochtitlán, el inicio de un país independiente a partir de la independencia, pero sin lugar a dudas, y no es menor, el logro de la educación. La educación ha sido la principal palanca de ascenso socioeconómico de los mexicanos durante el siglo XX, el mejor instrumento de nivelación social. Pero no es solamente el beneficio de los jóvenes, de los niños y jóvenes mexicanos que al tener más educación pueden obtener mejores empleos, también el fortalecimiento del país. Un país con un mayor número de ciudadanos educados, un país con más ciencia, con más educación, con más cultura, es un país mucho más fuerte. Entonces, les decía, en 1921, octubre de 1921, se crea la Secretaría de Educación Pública, que poco tiene que ver con la Secretaría de Instrucción. O sea, si uno creyera que Vasconcelos se considera simplemente un sucesor de Justo Sierra, se equivocan brutalmente. Vasconcelos siempre se dijo: yo soy el educador de un sistema educativo revolucionario, y Justo Sierra era el jefe, la punta, la cabeza de un sistema educativo de élite,
de privilegio. Esta es la gran diferencia entre uno y otro. Vasconcelos, el pueblerino de clase media nacido en Oaxaca, contra el hombre de la élite que era Justo Sierra. Entonces, lo que busca la Secretaría creada en octubre de 1921 es primero crear un sistema de educación nacional, que tampoco lo había tenido el programa de Justo Sierra, solamente tenía influencia en el Distrito Federal y en territorios nacionales, aunque año con año lograba algunas concesiones de los estados. No es el caso de Justo Sierra. Además de crear un sistema nacional de educación, universalizar la educación, esto es, hacerla accesible a todos los niños, adolescentes y jóvenes de México. Además, y con esto empiezo a terminar de definir la Secretaría de Vasconcelos, la dividió en 4 áreas. El área escolar, que equivaldría a la Secretaría de Instrucción, esto es lo escolar, lo meramente instructivo. Instalaciones, ¿sí? Escuelas, clases, instrumentos, pizarrones, gises, libros de texto, profesores, alumnos, programas. Eso sería, claro, es una parte sin lugar a dudas prioritaria, pero acompañada de otros 3 proyectos o 3 áreas. El área de las bibliotecas. México era un país sin bibliotecas, México era un país sin editoriales, México era un país sin alfabetas, 85% de analfabetas al inicio de la revolución. Entonces Vasconcelos diseñó todo un entramado para aumentar el número de alfabetas, su gran campaña de alfabetización, para aumentar el número de bibliotecas. Recuerden que se hizo todo un sistema donde había desde bibliotecas bien instaladas, grandes, con buenos acervos, hasta bibliotecas ambulantes. Muchas de ellas eran a lomo de mula. Hay pruebas documentales de algunos burritos, ¿sí?, que llevan en sus lomos un par de cajas con algunos libros, acervos pequeños para las comunidades más inhóspitas y más inaccesibles de México. Además de su proyecto bibliotecario, estaba el proyecto de cultura y arte. Para Vasconcelos, la cultura es parte fundamental de la educación. No puede haber educación sin cultura, no puede haber educación sin arte. No solamente es ofrecer a la comunidad educativa obras ya realizadas de cultura y arte, sino involucrar a los jóvenes en este precioso campo de la humanidad, que es la cultura y el arte. Un último campo que Vasconcelos quiso desarrollar fue el de la educación indígena. Para Vasconcelos, la educación, además de darle a los niños y jóvenes un instrumento que les permitiera conseguir mejores trabajos, para Vasconcelos la educación era también un instrumento de cohesión de la sociedad, una manera de uniformar a los mexicanos. También era un objetivo de Vasconcelos el lograr a través de la educación la formación de ciudadanos. La democratización del país atravesaba por una educación que contemplara la formación de educación, de jóvenes a través de la educación. Y por último, para Vasconcelos era muy importante darle al país una nueva identidad ya no de un país revoltoso, de un país violento, de un país destructivo, sino de un país que tenía mucho que ofrecer al mundo, con un nuevo arte, sin lugar a dudas, un arte revolucionario, el muralismo, la música nacionalista, la novela de la revolución, etcétera, etcétera. Pero un arte que le diera a México una nueva identidad, la identidad de un país creativo, un país artista, un país progresista. Esta fue, digamos, la educación a lo largo de los años de presidente Obregón, José Vasconcelos secretario. El programa no pudo tener continuidad, ¿sí? Llegaron nuevos políticos al poder. Además, la rebelión de la huertista afectó el presupuesto para el último año de gestión de José Vasconcelos. La llegada, sin lugar a dudas, de Plutarco Elías Calles
impulsó otro tipo de educación. Él no creía en esta educación culturalista de José Vasconcelos, no le interesaba fomentar la lectura de clásicos. A Plutarco Elías Calles le gustaba fomentar, sabía del tema, él había sido una especie de normalista antes de la Revolución, llegó a ser profesor de párvulos, Plutarco Elías Calles, durante el porfiriato tardío allá en su Sonora nativa, pero le gustaba la educación técnica, sobre todo la educación técnica en materia agrícola. También le interesaba, recuerden ustedes, las peculiaridades de Calles como un no creyente, como un no católico. Entonces a él le gustaba una educación que fomentara la vida sana, esto es, que fomentara el combate al alcoholismo. Él había padecido mucho por su padre alcohólico. Por otro lado, él buscaba una educación sin fanatismos, era la definición en ese entonces. Esto quiere decir una educación con menos influencia religiosa. Él quería una educación cívica, él quería una educación laboriosa, y para ello contó con un secretario de Educación, Puig Casurang, pero sobre todo con un subsecretario que luego ascendería, que es Moisés Sáenz. Él se había formado como pedagogo en la Escuela de Acción de John Dewey en Nueva York. Querían vincular la educación con el trabajo, eran pragmatistas, ¿sí? Les interesaba una educación menos verbalista, les interesaba más una educación pragmática vinculada al trabajo. También fomentaron la creación de escuelas rurales. De hecho, las normales rurales, se crearon 7 durante esos años, son producto, por ejemplo, la de Ayotzinapa, producto de esos años. Incluso se trató de establecer una escuela central agrícola. También durante esos años, 1925, se creó la secundaria a partir de dividir el bachillerato, la preparatoria. Vasconcelos ya no era secretario, obviamente, ya había roto con el gobierno de México y iba pronto a iniciar su campaña electoral. Vasconcelos fue muy crítico, acusó a Moisés Sáenz de que estaba norteamericanizando la educación mexicana, de que le estaba yanquizando, que esta idea de la secundaria equivalía al high school. En realidad lo que se buscaba era darles opciones terminales de trabajo después de 3 años de educación a estos niños de México. Otra característica de los años de Calles fue pues que tuvo muchos conflictos con las escuelas católicas. De hecho, él buscó la famosa ley Calles, disponía la aplicación de la Constitución en materia educativa. Esto, como sabemos, generó la Guerra Cristera, y la Guerra Cristera pues afectó enormemente el proyecto educativo en las zonas bélicas. Las autoridades locales, las autoridades políticas locales eran contrarias a los profesores católicos, pero a su vez las comunidades católicas mexicanas, los pueblos católicos, las zonas católicas, pues eran contrarios a los profesores de orientación gubernamental, esto es, profesores anticatólicos. Y bueno, esta lucha pues vino a escindir brutalmente al gremio. Antes de pasar a los 30, hay que señalar la crisis de 1929. También tuvo impacto en la educación. Por un lado, la crisis económica pues obligó a que hubiera una enorme sindicalización. Sabemos que hay alianzas entre profesores y trabajadores. Cunde el discurso sobre el final del capitalismo. La crisis de 29 fue brutal. En 29 también se dio el movimiento estudiantil, la lucha por la autonomía universitaria. Se dio también el movimiento electoral vasconcelista, y esto trajo como resultado que un sector juvenil, parte del sector universitario, pues rompiera con el gobierno de México, o por lo menos rompiera temporalmente. En este clima de enorme ideologización, ¿sí? Se podrán imaginar que la crisis de 29, repito, con sus ideas sobre el inminente fin del capitalismo y los evidentes logros que estaba teniendo la URSS, la Unión Soviética, pues dio lugar también con la base de la Revolución Mexicana
al fomento de ideologías que vamos a llamarle socialistas. En 1933 tuvo lugar el primer Congreso Universitario Mexicano en favor de la educación socialista, propuesta que fue combatida rápidamente por un número enorme de estudiantes católicos mexicanos, otros estudiantes vasconcelistas que también rechazaron esta propuesta de hacer socialista la educación primero universitaria y luego a nivel nacional. Se dio la polémica Antonio Caso versus Lombardo Toledano. Terminó ganando la polémica Antonio Caso sin lugar a dudas, pero el gobierno de México le dio más autonomía, ahondó la autonomía a la universidad, que fue un regalo envenenado porque la dejó en circunstancias económicas muy vulnerables. Y ese mismo año de 1933, 34, finales de 33, se dio el plan sexenal. Esto es la segunda convención del PNR, partido fundado en 1929, hacen su segunda convención para dos cosas: elaborar el plan sexenal, o sea, el plan del gobierno que tendría que tener su siguiente presidente, y bueno, elegir a este como candidato. El candidato sería Lázaro Cárdenas. Y en el plan sexenal se decía que el Estado debía seguir siendo y ahondar la rectoría en materia educativa, que se debía fomentar mucho la educación técnica. Piensen que estamos hablando de un México en donde hay mucha fuerza política de los obreros. Y abiertamente el plan sexenal propone que se reforme el artículo 3º en favor de que la educación sea socialista. Entonces fue durante estos primeros meses de 1934 cuando se hizo la reforma al artículo 3º en favor de la educación socialista, que entró en vigor al iniciar la presidencia de Cárdenas en diciembre de ese 1934, pero repito, la reforma al artículo se hizo meses antes, todavía durante la presidencia de Abelardo Rodríguez, a partir de la propuesta del compromiso de los diputados del PNR, que lo eran todos, ¿sí?, en favor de la educación socialista. Ahora bien, no se definió bien el concepto de socialista. Para unos era una cosa, para otros era otro. De hecho, el gobierno tuvo que crear el Instituto de Orientación Socialista, buscando definir qué entendía por socialismo y para preparar a los maestros, pero también para tener impacto en los padres de familia respecto a qué era esto de la educación socialista. Para unos, por ejemplo, era que los niños desde primaria tuvieran ya conciencia de que el país requería de mayor justicia social. También se podrán imaginar que durante esos años de inicios del cardenismo, pues había grandes alianzas entre los trabajadores y los profesores, entre los artistas y los profesores. Se creó la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, y había en general, yo diría, una alianza entre el sector educativo y el gobierno, alianza que se traducía en el apoyo de los profesores a la reforma agraria, en el apoyo de los profesores a la expropiación petrolera, pero claro, toda esta politización de la educación desatendió la parte académica. Y por otro lado, ¿sí?, se reanimó el conflicto. La Iglesia Católica era contraria a la educación socialista, la Unión de Padres de Familia lo mismo. Los conflictos no pararon, los logros tampoco, y unos importantísimos. Por ejemplo, en 1936, en esta idea de la educación técnica y en esta idea de la educación popular, se creó el Instituto Politécnico Nacional con 6 escuelas profesionales y 32 vocacionales. Y el año siguiente, en 37, se creó el Departamento de Educación Obrera. Todo esto está íntimamente vinculado. Y podemos decir que para finales del sexenio, la educación se caracterizaba por lo siguiente. Estaba muy centralizada, se había dado un gran proceso de centralización en todo el país con la fuerza de la presidencia de Lázaro Cárdenas. Se había creado un sindicato nacional, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la República Mexicana,
que es un antecedente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE. Mucha política, mucha ideología, ¿sí? Clandestinidad en la educación católica, pero yo diría que difícil considerarlo buenos años en materia académica, en materia escolar. De hecho, se definían como socialistas, pero ni había suficientes textos de esa orientación y muchos de los profesores, la gran mayoría de los profesores, no entendía bien a bien qué significaba esa ideología. Comenzó la moderación en los años que yo llamo de la modernidad, a partir de 1940, con Manuel Ávila Camacho, se busca una educación. Bueno, por ejemplo, tuvo un primer secretario unos meses, Sánchez Pontón, lo voy a dejar pasar, voy a mencionar más a Béjar Vázquez, parece ser que vasconcelista, él no quería una educación que fomentara las divisiones ideológicas, él quería una educación que unificara a la nación, él quería una educación que subrayara la parte del individuo y menos el de la clase social, pero el más importante de los secretarios de educación de Ávila Camacho fue Jaime Torres Bodet, él sí claramente un ex vasconcelista, ex secretario particular de Vasconcelos, ex colaborador de Vasconcelos, y bueno, él impulsó una gran campaña de alfabetización, con él se crea, se transforma el antiguo Sindicato de Trabajadores de la Educación de la República Mexicana en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto se dio en 1943, o sea, es el nacimiento del CENTE. El objetivo de Ávila Camacho y de Torres Bodet es aumentar la matrícula de estudiantes, pero aumentarla con profesores más capacitados. Y entonces se creó el Instituto de Capacitación del Magisterio. Y ya el último año de la presidencia de Ávila Camacho, 1946, ya con el partido de Cárdenas, el Partido de la Revolución Mexicana de salida, ya con la creación del PRI, ya con la guerra mundial concluida, con el triunfo de los aliados, Torres Bodet y claro, Ávila Camacho y obviamente el presidente entrante, Miguel Alemán, consideraron que era el momento de hacer la reforma del artículo 3º, eliminar el concepto de socialista, buscar una educación neutra, una educación sin adjetivos ideológicos, una educación que buscara simplemente el progreso de los niños y jóvenes y sobre todo el progreso del país. Otra característica que se va a tener es la tolerancia a las instituciones religiosas. En lugar de ser perseguidas como había sido durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, a partir de Ávila Camacho hay tolerancia a las instituciones religiosas, a las instituciones de educación que tenían orígenes religiosos, porque eran imprescindibles. No había manera de atender la demanda de matrícula de todos los niños y jóvenes de México con instituciones estrictamente públicas. Con Miguel Alemán llega otro tipo de educación. El concepto es modernizar y el segundo concepto es vincular a la educación con el crecimiento económico, con la industrialización del país. Y además Miguel Alemán es el primer presidente claramente universitario. Habíamos tenido otros, ya mencioné a Emilio Portes Gil como egresado de la Libre Derecho, pero la Libre Derecho no es una universidad, es una escuela de derecho. En cambio, Miguel Alemán sí era original de la Escuela de Jurisprudencia, parte de la Universidad Nacional, y bueno, él, es universitario y por eso decide la construcción de Ciudad Universitaria a finales de su gobierno, principios de los 50, aunque le va a tocar inaugurar las instalaciones al siguiente presidente que fue Adolfo Ruiz Cortines. Ahora, el problema que se enfrentó el sistema educativo durante esos años y a partir de esos años, yo diría, es que el crecimiento demográfico, véanlo como un resultado positivo de la mejoría del aparato hospitalario mexicano, de la mejoría de los sistemas de higiene, pues dieron como resultado que el crecimiento demográfico fuera mayor al crecimiento del sistema educativo, se rebasó a la oferta educativa y esto afectó inmediatamente a la calidad.
Del sexenio de Ruiz Cortines, con Ceniceros como secretario de Educación, yo diría que lo más importante fue los afanes de ordenamiento, todo lo quería ordenar Ruiz Cortines, y esto trajo como resultado la burocratización. En cambio, el sexenio de López Mateos fue un sexenio muy interesante en materia educativa. Estuvo Torres Bodet, volvió Torres Bodet al frente de la Secretaría, diseñó el plan de 11 años, tal vez el plan más, después del de Vasconcelos, el plan más ambicioso en materia educativa del siglo XX, pero repito, lo que buscaba ese plan era acabar con el rezago, ¿sí? El rezago provocado por el crecimiento demográfico. O sea, urgían aulas, urgían profesores, claro, para poder generar más profesores, pues se tuvo que establecer una alianza muy importante con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto trajo como resultado el fortalecimiento de sus líderes y bueno, trajo también como resultado una corrupción que suele acompañar, ¿sí?, a los liderazgos absolutistas en los sindicatos. Esto explica que para finales del sexenio 1958 surgiera un extraordinario movimiento magisterial encabezado por Otón Salazar en demanda de mejores condiciones y en demanda de democracia sindical. Parte de este sexenio, pero parte fundamental, fue la creación de los libros de texto gratuito. El objetivo era uniformar la ideología de los niños de México, que tuvieran esa base común, ese piso parejo, libros extraordinarios, a pesar de lo cual generaron la educación de las clases medias y de la Iglesia Católica, enojados por el papel central del Estado en materia educativa. También son años en donde se da la Revolución Cubana, que va a afectar inmediatamente al sector, sobre todo universitario. En el siguiente sexenio, con Gustavo Díaz Ordaz, lo que caracterizó esos años fue el malestar político de los jóvenes universitarios. Ellos están molestos por la crisis política del sistema, el autoritarismo de los años de Díaz Ordaz, por la crisis económica empezaba ya a acabarse el milagro mexicano y por la crisis demográfica. Esto es un crecimiento demográfico enorme y esto explica que hayan empezado a surgir movimientos de jóvenes universitarios y de profesionistas, o sea, de clases medias. Estoy hablando del movimiento estudiantil de Morelia, estoy hablando del movimiento estudiantil en Ciudad de México en el 68 y estoy hablando del movimiento médico. Esto hubiera hecho pensar, sin lugar a dudas, en que en 1970 o a partir de 1970 se dio un corte brutal, ¿sí? Las dimensiones de la demanda estudiantil eran brutales, sí se había batido el analfabetismo, pero todavía era grave, 23%, pero por ejemplo había 9 millones de estudiantes de educación primaria, cuando que en 1940 solo eran 2. Había 1 millón de jóvenes o de adolescentes en secundaria, cuando en 1940 eran solamente 30,000. La UNAM pasó de tener 10,000 estudiantes en 1940 a 107,000 al inicio de este decenio de los 70. Entonces, el problema de la demanda de matrícula implica también el problema de la calidad. Es muy difícil y es el gran reto que ha tenido México a lo largo de estos años, ¿sí? Cómo combinar oferta educativa con calidad, cómo combinar cantidad con calidad, ¿sí? México estaba enfrentando había enfrentado grandes transformaciones, había dejado de ser un país rural para convertirse en un país industrial. Comenzó a ser un país integrado. Antes lo caracterizaba la falta de comunicaciones. Comenzó también su integración a Estados Unidos a través de la migración. México pasó de tener 15 millones de habitantes en 1910, cerca de 30 en 1940, a tener 100 en el año 2000. Dejó de ser un país absolutamente católico, aumentó la secularización
y también aumentó los sectores evangélicos. La influencia de la televisión y de la radio fue enorme. Siguió bajando la analfabetización, aumentó la internacionalización, pero repito, el mayor reto es que las mejoras en salud y en higiene habían traído como resultado un aumento brutal de la población, y esto era difícil. En esas condiciones era muy difícil universalizar la matrícula y sobre todo combinar calidad con cantidad. Surge también otra demanda, que se aumente la educación técnica para responder al crecimiento económico que México requería. Otra característica de esos años es que a partir de la Revolución Cubana, pero sobre todo a partir del 68 y del 71, se da un alejamiento del sector intelectual y del sector universitario con el gobierno de México. Son los años, repito, de Echeverría, con secretario de Educación Bravo Aguja. Se da la reforma a los libros de texto, una educación más proactiva. Esto es lo que proponen los libros de texto que se crearon esos años y que estuvieron vigentes hasta el 92. Libros que proponían una visión crítica, una visión mundial. Claro, pues México ya se había internacionalizado. El mundo era un mundo muy amplio. Esos libros de texto fueron divididos en 4 áreas: lengua, matemáticas, ciencias naturales, que generaron enormes críticas, la parte de educación sexual y ciencias sociales. También ante la demanda del número creciente de jóvenes, se tuvo, y también pensando en el 68, que dar otras opciones. Se crearon el Colegio de Bachilleres, el CCH es de 71, cumple ahora 50 años, yo creo que es otro de las efemérides que debe celebrarse. Surge la UAM por esos años y muchísimas universidades en muchísimos estados del país, ¿sí?, que carecían de ellas. Con López Portillo fue secretario unos años Porfirio Muñoz Ledo, pero yo diría que el que duró más tiempo fue Fernando Solana. Él buscaba una reforma educativa basada en la mejora del magisterio, y por eso se creó en 1979 la Universidad Pedagógica, o sea, se elevó a rango de universidad la educación normal, la educación pedagógica. También se crearon los CONALEPS, que era una propuesta de hacer simultáneo el bachillerato con carreras técnicas. Se aumentó el presupuesto, y esto fue gracias al petróleo. ¿Sí? Pasó el presupuesto de ser el 2.9 al 5.2, pero sabemos todos que a finales de los años de López Portillo, pues vino la crisis de los precios del petróleo, se derrumbaron los presupuestos, se derrumbó el presupuesto educativo, vinieron los años de la Madrid. Jesús Reyes Heroles, desgraciadamente, fue poco tiempo secretario de Educación, pues murió, lo sustituyó Miguel González Avelar, pero diría yo que se caracterizaron esos años por el bajo presupuesto en materia educativa. Antes, para concluir con el siglo XX, está el sexenio de Carlos Salinas. Él lo que buscó fue una reforma, primero, política, ¿sí? Quería debilitar al sindicato de Alcente. Tal vez esta es una mera propuesta de interpretación, porque consideró que ese sindicato no le había sido leal en términos electorales en 1988. Y por eso, para su propuesta de descentralización de la educación en México, pues puso como secretario a un político muy avesado como era Manuel Bartlett, que quería pues quitarle presión a Ciudad de México y reducir el poder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El siguiente secretario fue Ernesto Zedillo. Él le tocó el programa de solidaridad, el programa presidencial de solidaridad, Escuela Digna, lo recordarán ustedes. Muchas escuelas se habían visto afectadas por el sismo, otras ya venían con deficiencias en sus instalaciones de tiempo atrás. Se recuperó un poco el presupuesto, y con Zedillo, bueno, pues lo que le preocupaba era mejorar la escolaridad de los mexicanos. Era baja, quinto, sexto en promedio.
de educación, 5 o 6 años de educación primaria básicamente. Lo que quería era mejorar la calidad, porque se sabía que iba a haber competencias terribles con el TLC, que ya estaba en proceso de consolidación. Entonces, con Zedillo pues se buscó mejorar el magisterio, programas de estímulos. También se propuso consolidar la cultura, está Conaculta como un intento de reconciliación entre los intelectuales y el Estado, pero yo diría que para al inicio del siglo XXI, y aquí vamos a dejar la charla, pues los retos seguían siendo los mismos: mejorar la calidad de la educación, introducir, digamos, tecnología, la famosa enciclomedia de los años de Fox. Y bueno, todavía era baja la escolaridad, por ejemplo, 30% de jóvenes, tal vez menos del 30% de los jóvenes en edad universitaria tenían acceso a esta universidad. Esta fue uno de los grandes retos que asumió Anúyez, aumentar este porcentaje. Sé que se ha aumentado ahora, no sé si ya estamos en el 34, aún es bajo en comparación pues con otros países desarrollados. Y entonces yo quiero concluir este rápido brochazo de la educación en el siglo XX, pues reconociendo y señalando el reto que tiene la NUYES, que es aumentar la oferta de educación universitaria para que superemos el 34%. Los países desarrollados están entre 50 y 70% de jóvenes de educación universitaria tienen acceso a ella, y claro, mejorar la calidad. Por mi parte, eso es lo que yo quería comunicarles como las líneas fundamentales de la educación del siglo XX. Cumplí con el compromiso, fue 1 hora. No sé si algún día haya también la posibilidad de meternos ya en los cambios que ha habido a lo largo del siglo XXI, pero por lo pronto el reto sigue siendo el mismo: aumentar el número de universitarios y aumentar la calidad de la educación universitaria del país, en beneficio de los jóvenes y en beneficio del país. Muchísimas gracias.